Hola, buenos días. Vamos hoy a implementar autenticación y seguridad en nuestras API REST. Os he dejado aquí unas transparencias, ¿vale? Hay una guía hecha con Claude, con la IA, ¿vale? Que ahora iremos siguiendo. En esta unidad vamos a ver cómo aplicar seguridad a las API REST que hemos venido haciendo desde la unidad anterior. El objetivo de la unidad es pues, aprender los conceptos básicos de autenticación y autorización, ¿vale? Cómo implementarlos en nuestra API REST y cómo configurarlo, ¿vale? Utilizando JWT, ¿vale? Que es un mecanismo que ahora veremos que es un poco el estándar para autenticarnos a la hora de comunicar un frontend con un backend, ¿vale? O cualquier aplicación cliente con nuestras API REST de backend que estamos creando. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es diferenciar entre autenticación y autorización, ¿vale? La autenticación es como si nosotros verificáramos nuestra identidad, es como cuando nosotros enseñamos nuestro carnet de identidad, ¿vale? Es la forma en la que podemos decirle a la aplicación, ¿vale? Desde el frontend le decimos a la API REST, al backend, quiénes somos, ¿vale? Normalmente lo vamos a hacer mediante un login, ¿vale? Mediante un usuario y contraseña. Utilizaremos token de sesión, también se pueden guardar en cookies. Otros sistemas que podemos utilizar, pues sistemas de doble factor, pues como los que se utilizan en bancos, o por ejemplo en aplicaciones ya medianamente serias como Gmail, o también autenticación por terceros, ¿vale? Que es que la autenticación en vez de hacerla nosotros mediante usuario y contraseña, pues la delegamos en otro servicio como puede ser mediante Google, Facebook, GitHub, ¿vale? Para hacer esto todavía no lo podemos hacer porque también tenemos que tener ya integrado un frontend, ¿vale? Que todavía no lo hemos hecho. De momento lo que vamos a hacer es identificarnos mediante login de usuario y contraseña, ¿vale? Y utilizar por debajo tokens de sesión. Cuando nos autentifiquemos de forma correcta, la API REST nos tiene que devolver un 200 OK, ¿vale? Y un token, ahora veremos cómo funciona esto, o si la autenticación falla, es decir, si el usuario y la contraseña no son correctas, un código 401, ¿vale? Indicando que no estamos autentificados, ¿vale? Que no estamos autorizados. Vale, esa sería la autenticación, ¿vale? Que es verificar nuestra identidad, o sea, decir quiénes somos, nuevamente mediante un usuario y contraseña. Por otro lado, la autorización. La autorización quiere decir que una vez que estamos identificados, habrá recursos a los que podamos acceder, por eso esta imagen de aquí, con unas puertas verdes, estas rojas, habrá recursos a los que sí podemos acceder, tengamos permisos, y otros recursos a los que no. ¿Vale? Pues a eso se refiere la autorización. Normalmente estos recursos estos mecanismos de seguridad, esta autorización, lo vamos a hacer basándonos o bien en roles, ¿vale? Es decir, le vamos a decir que el admin, el usuario que tenga un rol admin, pues puede hacer quizá unos recursos pues de gestión que no va a poder acceder otros usuarios que sean, pues por ejemplo, con el rol user o visitante o cualquier rol que se nos ocurra, ¿vale? Estos no son roles cerrados, esto nosotros ponemos el nombre que queramos. Podríamos, por ejemplo, tener el rol administrador, el rol profesor y el rol estudiante. ¿Vale? Esto ya es, nosotros lo organizamos como queramos. Y después a cada endpoint le vamos a ir diciendo qué roles tienen permitido acceder. ¿Vale? Un usuario puede tener un rol o puede tener también varios roles, ¿vale? Que ahora lo veremos. Esto sería uno de los mecanismos que es el que nosotros vamos a utilizar, que es un poco más sencillo. Y otro de los mecanismos sería basarnos en permisos, es decir, que haya usuarios que puedan escribir, usuarios que solo puedan borrar, usuarios que puedan leer, usuarios que puedan, además de leer, borrar y modificar, ¿vale? Esto creo que se entiende un poquito peor, entonces nos vamos a nosotros basar en roles. Cuando una autorización, o sea, primero acordamos que nos autenticamos, una vez que estamos autenticados, intentamos acceder a un recurso, si tenemos permisos para ese recurso, se nos va a devolver un 200 OK, ¿vale? O el código que corresponda en función de la acción. O si no tenemos privilegios, ¿vale? Para acceder a ese recurso, pues un prohibido, un 403 forbidden. Vale, ahora, ¿cómo hacemos todo esto en nuestra API REST, ¿vale? En Spring Boot. Spring por defecto, ¿vale? Spring Boot o Spring no aplica una medida de seguridad por defecto. Habéis visto que las API REST que hemos hecho hasta ahora no tenían ningún mecanismo de seguridad. Para implementar un mecanismo de seguridad, tenemos que incluir en nuestro proyecto Spring Security, ¿vale? Esta dependencia. Esta dependencia lo que va a hacer es incluir todos los mecanismos, ¿vale? Para proporcionarnos pues servicios tanto de autenticación como de autorización. Spring Security incluye, es un paquete muy grande, ¿vale? Porque incluye tanto mecanismos de seguridad si estuviéramos haciendo una aplicación web con renderizado en el servidor,
como mecanismo de seguridad para aplicaciones web basadas en API REST, ¿vale? Con renderizado luego en el cliente, donde separamos el backend y el frontend. Entonces, sí que es un poquito compleja de configurar, ¿vale? Pero pensar que solo se configura una vez y siempre lo vamos a hacer igual, ¿vale? Con lo cual, pues habrá cosas que habrá un poco que creernos, ¿vale? Que es copiar-pegar, o sea, sobre todo en esta unidad vamos a copiar-pegar, pero sí que tenemos que entender el funcionamiento, porque el funcionamiento de JWT, sobre todo que vamos a utilizar, va a ser el mismo incluso si utilizáis cualquier otro lenguaje, ¿vale? Tanto en backend como en frontend. Entonces, eso sí que es un poco lo más importante. Spring Security se basa en una arquitectura de filtros, ¿vale? Tiene como una serie de filtros, una cadena de filtros le llama, que cada petición pues van a ir pasando por todos esos filtros para comprobar que tenemos privilegios para acceder al recurso. El mecanismo un poco básico sería este: verifica la identidad, luego verifica los permisos y entonces permite o deniega el acceso a un recurso. Para configurar la seguridad podremos hacerlo o bien de una forma centralizada o bien en cada endpoint, ahora lo veremos. Y luego lo que os decía, es necesario esta dependencia, ¿vale? La de Spring Security. Una vez que incluimos la dependencia, ¿vale? Esto es importante, o sea, solo con incluir la dependencia, Spring Security por defecto, cuando intentamos acceder a un endpoint que está protegido, nos va a devolver un login, ¿vale? Un formulario de login en HTML para introducir usuario y contraseña. Por defecto está hecho para una aplicación de renderizado en el servidor, ¿vale? No para API REST. Entonces nosotros lo tenemos que configurar para que funcione con API REST, ¿vale? Pero porque no se extrañe, una vez que lo incluyáis, ¿vale? En cuanto intentéis acceder a un endpoint que esté protegido, nos va a devolver un HTML, ¿vale? Con un formulario. Nosotros ahora eso lo vamos a configurar para nuestra API REST. Bueno, decíamos que vamos a utilizar una cosa llamada JWT. A ver qué es esto. Estas siglas significan JSON Web Token, ¿vale? JSON Web Token es un estándar, ¿vale? Para intercambiar información de forma segura entre un cliente y un servidor. Se basa en el envío de tokens. Un token es un chorro de letras y números, ¿vale? Porque no se ve bien a simple vista, porque está codificado en base 64, ¿vale? Pero no está cifrado, solo está codificado. Eso quiere decir que es muy fácil ver su contenido. Por ejemplo, si entramos en la página JWT, ¿vale? Que es la oficial, podemos ver que por defecto nos viene aquí un token, ¿vale? Este token, veis que a simple vista no podemos ver el contenido porque está codificado, pero en cuanto lo pongamos en un traductor como este, ¿vale? Lo va a decodificar y podemos aquí ver las partes que incluye. Incluye siempre una primera parte que indica con qué algoritmo va a estar firmado, ¿vale? No cifrado, sino firmado. Otra parte que es el contenido, ¿vale? Como si dijéramos el cuerpo del token. Aquí normalmente vamos a poner el nombre de usuario que está conectado, quizá el ID del usuario, la fecha en la que caduca, ¿vale? Pero toda esta información no va cifrada, es decir, si alguien captura este token de alguna forma, esta información no va cifrada, ¿vale? Lo que garantiza la seguridad de este token es la firma, ¿vale? Que es la última parte, ¿vale? Es esta parte azul de aquí, que es un hash, es una firma que se hace a partir de toda la información que contiene anteriormente y utilizando este algoritmo de aquí, ¿vale? Este codificador. En lo que se basa no es en que la información vaya cifrada, sino en que esta firma sea correcta. De forma que si yo cambio por aquí cualquier letra, ¿vale? Aunque aquí ahora mismo no me lo reconocí bien porque no estaría bien cifrado, pero aunque yo intente modificar esta información de aquí, la firma ya no va a ser válida. A ver, no sé por qué ahora me está diciendo que es válida. Vale, no, porque tendría que cambiar la contraseña. Pero ahí. Si la firma, ¿vale? Que la firma solo la podemos hacer desde el servidor, ¿vale? Por un sistema que tiene de claves públicas y privadas, pero la firma solo la podemos firmar desde el servidor, ¿vale? Como cuando nosotros firmamos un PDF con un certificado digital, pues es algo parecido. Pues en cuanto este código de firma no sea válido, ¿vale? Pues esta información ya no podemos confiar en ella. Con lo cual, la información que reciba el servidor, ¿vale? Va a saber si esa información es veraz, ¿vale? Si está bien firmada o no. Digo que ahora lo vamos a entender un poquito mejor cuando empecemos a hacerlo. Os decía, estructura del token va a tener una cabecera, ¿vale? Que dice qué algoritmo hemos utilizado para firmar, los datos del usuario, que acordaos que no van cifrados, ¿vale? Y la firma, que es lo que garantiza que el token no ha sido alterado. Vale. ¿Cómo se va a utilizar esto? Pues normalmente el usuario va a hacer login. Por aquí tengo un pequeño diagrama.
El cliente, que sería el frontend, ¿vale? O el usuario que está en el frontend, pero es el frontend el que va a enviar la información al servidor. A través del frontend se envía un login. Por ejemplo, al endpoint /user, ¿vale? Vamos a enviar el nombre de usuario y el password. El servidor comprueba ese nombre de usuario y password en la base de datos o donde nosotros queramos, y si es correcto, le devuelve un código 200 OK y además ese token cifrado. ¿Vale? El servidor no va a guardar ninguna otra información del cliente, ¿vale? Porque esto se basa en servidores sin estado. Con lo cual, el servidor no guarda ninguna información que no sea la que tiene la base de datos del usuario y demás, ¿vale? Pero no guarda información sobre si el usuario está logueado o no, o cuando se ha logueado, ¿vale? Toda esa información viaja en el token, ¿vale? El token es autodescriptivo y viene la información sobre el usuario que está identificado y cuándo caduca ese token, ¿vale? Que sería cuando, si el usuario no cierra sesión antes, cuando dejaría de ser válido. Vale, el servidor manda ese token. Ahora, el cliente debe guardarse ese token, ¿vale? Se puede hacer en la memoria del navegador, ¿vale? Luego lo veremos. Se puede hacer en una cookie, pero el cliente, ¿vale? Se va a guardar ese token. Y ahora, cada vez que quiera hacer una petición a un recurso de un servidor, ya sea de actualizar, de borrar, de obtener, de cualquiera, a cualquier endpoint que sea privado, ¿vale? Que esté protegido, además de enviar la solicitud, debe enviarle ese token al servidor. El servidor va a comprobar el usuario que viene incluido en la información del token y la firma. Si la firma es correcta, es que efectivamente ese token es válido y el usuario está identificado. Que la firma no es correcta, devolvemos un prohibido, ¿vale? Que no puede acceder a ese token o que o sea, no puede acceder a ese endpoint o el token ha sido manipulado, ¿vale? Pero fijaros que cuando hacemos el login, el servidor nos devuelve el token y a nosotros con cada petición tenemos que volver a enviarle el token al servidor, ¿vale? El servidor comprueba que el token es correcto y ya devuelve una cosa u otra en función de si el token es o no correcto, ¿vale? Es un poco lo que decimos aquí. El usuario hace login, ¿vale? El servidor genera el JWT firmado, lo devuelve al usuario, el cliente guarda el token y lo vuelve a enviar con cada petición, ¿vale? Se envían las cabeceras con este formato. El servidor comprueba si el token es válido, con lo cual el acceso está permitido, y si el token no es válido o ha caducado o ha sido manipulado, entonces devolvemos un 401, no estás autorizado. Vale, ahora, ¿qué información vamos a incluir en el token? ¿Vale? Esta de aquí o esto que nos salía antes por aquí. Vale, pues vamos a incluir siempre en subject, ¿vale? Es el nombre de usuario, ¿vale? Puede ser el email, si nosotros decidimos que el nombre del usuario sea el email, o puede ser un nombre de usuario, pero va a ser con lo que el usuario se identifica. Luego además vamos a incluir el nombre de la API, ¿vale? Para nosotros verificar que ese token lo hemos creado nosotros. Y vamos a incluir la fecha de creación y la fecha en la que expira el token, ¿vale? Esto es importante porque nosotros podemos decidir si ese token expira, por ejemplo, en 24 horas, con lo cual se tendría que volver a loguear cada 24 horas, si expira la semana o si expira el año, ¿vale? Aquí el problema de si expira a mucho tiempo es que como ese token se guarda, cuando viaja por internet debe viajar cifrado, ¿vale? Por HTTPS. Entonces ahí no hay problema de que alguien lo capture ese token. Pero si, como ese token se guarda en cliente, ¿vale? En el navegador, si alguien, por ejemplo, accediera a nuestro ordenador, a nuestro navegador, nosotros hemos iniciado sesión en otro navegador o en un móvil que perdamos, algo así, pues ese token no va a caducar hasta que no caduque, hasta que no hayamos puesto nosotros, no llegue la fecha que hayamos puesto aquí, ¿vale? Por eso también hay que tener un poco ahí de cuidado de cuándo van a expirar los tokens, ni que sea muy pronto, ni que sea demasiado tiempo. También luego hay diversos mecanismos que ya no vamos a entrar de ir renovándolos cada cierto tiempo de forma automática, ¿vale? Pero bueno, que sepáis un poco el funcionamiento. Y luego en este apartado vamos a meter otra información que a nosotros nos interese, pero acordaos de que no tiene que ser claves, contraseñas, ni nada, digamos que sea privado, ¿vale? Por ejemplo, lo que se suele aquí incluir son los roles que tiene el usuario, porque así cuando llegue el token al servidor, nosotros o incluso el cliente desde ese token ya puede coger qué roles tiene el usuario, ¿vale? Si no, también lo podemos consultar en la base de datos, pero es una cosa que sí que se puede incluir ahí. Bueno, ya hemos visto un poquito de funcionamiento, ¿vale? El cliente envía login, servidor devuelve OK con el token y con cada petición el cliente envía el token, servidor valida y responde. Vale, pues ya vamos a empezar un poco a meter código. Fijaros que casi todo va a ser copiar-pegar.
porque estas son imágenes, para que podamos copiar y pegar, aquí os he dejado otro enlace, uno que se llama guía completa hecha con Cloud. Vale, esta es una... ahora no va a funcionar. Perdonad, a ver si puedo acceder. Bueno, veis que casualmente ahora mismo no funciona Cloud, ¿vale? De todas formas, os lo dejaré yo enlazado para que lo podáis ver de alguna otra forma, ¿vale? Mirad, yo por ejemplo lo tengo aquí, ¿vale? Es un archivo en Markdown, aquí no sale formateado, ¿vale? Pero lo dejaré en GitHub, en algún sitio que sí lo podéis ver formateado, que sale un poco más bonito. Pero el caso es que podáis ir copiando y pegando el código, ¿vale? Bueno, este lo dejo ahí. Vale. Continuamos viéndolo, ¿vale? Y voy copiando desde aquí. Mira, os decía, lo primero que tengo que hacer es añadir las dependencias al pom.xml, ¿vale? Pues van a ser estas dependencias de aquí. Fijaos, esta es la de Spring Boot Security, ¿vale? Y todas estas son para poder utilizar JWT. Las copiamos, nos vamos... Bueno, primero voy a traerme el proyecto de la unidad anterior, ¿vale? Voy a crear un nuevo proyecto. Lo he dejado... No, perdón. Abrir, a clonar un repositorio. Lo he dejado sin hacer para que veáis todo el proceso. Y nos vamos a ir al de la unidad anterior, ¿vale? Que era este, que sabéis que era común con acceso a datos. Pues este proyecto lo voy a clonar. Vale, este ya lo tenía yo utilizado esa ruta. Vale, y ya lo tendría por aquí. Me va a preguntar si quiero cargar todas las dependencias de Maven. Bueno, este es del antivirus. A ver si se han creado. Vale, se han descargado todas. En principio sí. Vale, pues primero, antes de nada, voy a comprobar que funciona el proyecto, ¿vale? Tengo que configurar la base de datos, ¿vale? Que yo, por ejemplo, aquí tengo contraseña 1234. Aquí esta base de datos, yo ahora mismo tengo una base de datos en Docker, que luego, si os interesa ver cómo montarlo en Docker, decírmelo, luego os hago un pequeño vídeo, ¿vale? Yo ahora mismo tengo aquí un activo, un MySQL, ¿vale? Y un PHP-MyAdmin. Pues me puedo conectar a PHP-MyAdmin y la base de datos seguramente no la tenga creada, ¿vale? Fijaros que aquí yo tengo puesto que me voy a conectar a la base de datos empleados y aquí no tengo empleados. Podríamos crearla, ¿vale? O si no, también podemos añadir aquí un atributo que es este, ¿vale? Que le indica en la URL de conexión que si no existe la base de datos la cree, ¿vale? Con lo cual se lo añadimos y así nos lo crea de forma automática. Vale. Ahora vamos a comprobar que se ejecuta sin problemas. Dice que sí quiere habilitar las anotaciones, le digo que sí. Mirad, me da un fallo que lo he dejado aposta para que lo veáis, que tiene que ver con la versión de Java que yo estoy utilizando, ¿vale? Esto es porque yo instalé la versión 25 de Java y Lombok no lo tengo actualizado en este proyecto que es del curso pasado, no está actualizado a la última versión, ¿vale? Fijaros que si os detenéis por aquí, sí que en algún sitio se llega a ver que es por Lombok, pero si no sabéis exactamente qué es, no pasa nada porque lo copiéis, se lo peguéis a alguna IA, ¿vale? Y que os ayude. Digo, error en IntelliJ con aplicación Springboard, ¿vale? Se lo pegamos. Y fijaros que ya me está diciendo aquí que es un problema de incompatibilidad con Lombok, ¿vale? Pues para este tipo de cosas las IAs vienen muy bien. ¿Cómo actualizamos Lombok? Pues nos vamos a Lombok MVN. Ay, perdón. Eso ya en el buscador. ¿Vale? A Maven Repository, Lombok y copio la última versión. Esto a vosotros no os pasará a no ser que tengáis la versión 25 de Java, ¿vale? Que es la última. Y por eso me ha dado este fallo, ¿vale? Para lo que nosotros estamos haciendo con la versión 21 de sobra. Pero yo, pues si a alguno os pasa, lo dejo así, ¿vale? Actualizo Maven
Y ahora ya debería funcionar el proyecto. Me voy aquí. Este es el proyecto que teníamos de ejemplo de la unidad anterior. Vemos, comprobamos ya si funciona. Vale. Fijaros, de hecho, estas llamadas, o sea, estos no son errores, estos warnings que me salen aquí al principio es porque estoy utilizando la última versión, la 25, ¿vale? Que todavía está un poco en prueba, si tiene un conflicto, ¿vale? Que tiene con algún módulo que bueno, tendríamos que solucionar, pero os digo que se os va a ejecutar sin problemas. Vale, puedo comprobar que funciona aquí en Postman, ¿vale? Por ejemplo, en barra empleados, aunque ahora no tendré empleados, ¿vale? Pero veis que me sale un 200 OK, con lo cual está funcionando. Vale, pues ahora vamos a añadirle todo el tema de seguridad, ¿vale? Nos vamos a ir. Voy a comprobar a ver si ya funcionara, que desde aquí lo voy a saber mejor. Sí, mirad, ya hemos tenido suerte. Vale, pues lo primero que vas a hacer es añadir estas dependencias. Me las copio y las pego. Me voy aquí al pom.xml. Aquí, vale, abajo al principio, donde queráis, ¿vale? Copio y le doy aquí a actualizar Maven. Vale, ahora ya, fijaros, solo con hacer eso, yo creo que sin configurar nada más, va a intentar lo que os decía, reenviarme a un formulario de login. Vamos a comprobar a ver si funciona. Comprobemos que no de ningún fallo. Me vuelvo a Postman, le doy a enviar igual que antes. Y fijaros, ahora ya me dice que no estoy autorizado. ¿Vale? Por efecto, ha puesto todas las URLs, ¿vale? Privadas que necesitan autenticación. Y además, a ver si lo veo por aquí, seguramente me redirija a algún formulario de login. A ver si lo veo por aquí en las cabeceras y os lo enseño. No lo veo. Vamos, si accediéramos desde un navegador, seguramente, voy a probar, nos redirigiría. ¿Veis? Intento hacer desde aquí y veis, me ha redirigido a un formulario de login que ha creado él. Esto no lo hemos creado nosotros ni nada, porque Spring Boot, la dependencia de Spring Security, por defecto funciona así. Vale, pues nosotros tenemos que desactivar esto y decirle que nosotros vamos a trabajar con una API REST, ¿vale? Con autenticación por medio de API REST. Vale. ¿Cómo hacemos eso? Pues vamos a seguir por aquí. Cosas que vamos a necesitar. Una entidad usuario, ¿vale? Para guardar todos los datos de los usuarios, contraseñas, email y demás. Cosa importante, bueno, van a tener un ID como siempre. Yo voy a implementarlo utilizando el email como nombre de usuario para identificarnos, ¿vale? Aunque también podría ser un usuario, ¿vale? Pero en mi caso va a ser un email. El email le voy a indicar que lo cree MySQL como la columna que no pueda ser falsa, ¿vale? Y sea único. Luego además voy a incluir un password, roles, ¿vale? Que va a ser obligatorio y si está habilitada o no. Fijaros que esta entidad es una entidad normal, ¿vale? Un entity, pero nos obliga, ¿vale? Para que él sepa manejar esta entidad, tenemos que implementar esta interfaz, user details, ¿vale? Y esta interfaz nos obliga a implementar varios métodos, ¿vale? Esos métodos son estos de aquí, que ahora lo vamos a hacer. Uno es getAuthorities, que lo que hace es devolver los roles que tenemos en la base de datos. GetUsername, que debe devolver el nombre de usuario, ¿vale? Si tuviéramos un nombre de usuario que no fuera el email, pues aquí devolveríamos username, ¿vale? Como le hayamos puesto el nombre que le hayamos puesto en la propiedad. Como yo voy a utilizar el email, pues pongo return email. Y luego otra serie de métodos, que podemos utilizarlos o no, que por ejemplo es si la cuenta no está expirada, si no está bloqueada, ¿vale? Si está habilitada. Estos, si no los queréis utilizar, como es mi caso, pues simplemente devolvéis true, ¿vale? Para que cuando las compruebe vea que todo, que la cuenta pues eso no está expirada, no está bloqueada, ¿vale? Y si en mi caso que he puesto aquí, que también quiero utilizar pues un atributo para ver si está habilitada o no la cuenta, pues entonces sí devolvería en isEnablet esa propiedad, ¿vale? Que no la queremos utilizar, pues también devolvemos siempre true y ya no habría otro problema, ¿vale? Pues vamos a crear esta entidad. Me voy aquí a IntelliJ, a nuestras entidades y creamos Java Class usuario, ¿vale? Podemos ponerle el nombre que queramos. Sí que no le pongáis user porque internamente también utiliza alguna
clase que se llama user, ¿vale? Y puede entrar en conflicto, ya tener cuidado con los paquetes que tengamos. Entonces mejor, si le queréis poner user entity, por ejemplo, ¿vale? Vale, pues tengo aquí ya mi clase usuario, le voy a decir que es una entity, vale, le ponemos el ID, le ponemos el generate value, ¿vale? El identity y le pongo un ID. Además le voy a poner un email, ¿vale? Aquí tenemos email, password, roles y habilitado, ¿vale? Si vosotros si queréis, copiáis y pegáis. Este sí voy a intentar hacerlo. Long, vale. Email, password y enable. Vale. El email decíamos que le íbamos a poner que sea único, ¿vale? Y que no pueda ser nulo, ¿vale? Porque va a ser nuestro campo con el que lo vamos a identificar. Y el password, pues único no, ¿vale? Porque se puede repetir, por supuesto, pero ya que pueda ser nulo o no, ¿vale? En principio tampoco. Enable creo que no tenemos nada puesto, vale. Pues en principio nuestra actividad estaría, faltaría aquí poner pues el getter, setter, no construct, ¿vale? All construct y si queremos el arroba builder, que es otro patrón, ¿vale? Que a veces podemos utilizar para construir objetos, ¿vale? Tendríamos ya nuestra entidad, pero ahora nos falta para que podamos utilizar esta entidad como para que se utilice para obtener los datos de los usuarios, tenemos que implementar user details, ¿vale? Es Oracle Spring Boot Framework, a ver, creo que es la misma. Esta sí, ¿vale? User Details Service nos hará falta después. Esta, User Details. Fijaos que se me pone en rojo porque dice que debo implementar este método, ¿vale? Le voy a dar aquí a implementar métodos y voy a implementar todos los métodos de la interfaz. Le digo OK y fijaros que él ya automáticamente me rellena todo esto, ¿vale? Como aquí yo lo que quiero es que siempre diga que no está expirada, pues le vamos a decir return true. La cuenta nunca va a estar bloqueada, así que si pregunta return true, no va a estar expirada. Y si enable, como tengo una propiedad, pues return enable. Enable. Ah, vale, porque aquí le he puesto que este string debería ser un booleano. Vale. Ahora, este método de aquí, fijaros que lo que tenemos que devolver es una colección de alguna entidad que extienda de Granted Authority, ¿vale? Esto sí que copiarlo, pegarlo, ¿vale? Que básicamente es crear un array list, ¿vale? Pero tiene que ser un list de Granted Authority y luego en esta colección vamos a ir metiendo cada uno de los roles, separándolos, bueno, en la base de datos lo vamos a tener separado por comas, ¿vale? Y aquí los vamos a ir añadiendo a la colección. Si preferís hacer una entidad con todos los roles, ¿vale? Si vamos a manejar muchos roles, pues podría ser preferible hacer una entidad. Si vamos a tener solo uno, dos o tres roles, pues quizá esto es más sencillo, ¿vale? Tenerlos en la base de datos separado por comas. Como Claude me lo dice así, pues lo voy a hacer yo igual, ¿vale? Pongo los import, roles, vale, array list. Vale, y me ha faltado el string roles, ¿vale? Para que se guarde en la base de datos. Lo pongo aquí en cualquier sitio. Vale, esta entidad ya la tendríamos. Vale, ¿qué sería esto de aquí? Vale, por aquí os lo explico un poquito. Más cosas que tenemos que hacer, ya se va a ir copiando y pegando por no hacer el vídeo muy largo. Tenemos que crear un repositorio, usuario y repositorio, ¿vale? Como hacemos con todas las entidades, pero vamos a tener que añadir este método de aquí. Estos métodos,
si habéis visto primero la unidad de acceso a datos, ¿vale? Y si no, de todas formas, porque algunos conceptos vamos a utilizar, se explican ahí mejor, os voy a dejar el vídeo también en el curso de frameworks, ¿vale? Pero esto lo que hace básicamente es crear un método que busca o un usuario, ¿vale? A partir de su email. Pero estos métodos no hace falta que nosotros los implementemos, o sea, no hace falta que escribamos su código. Nosotros solo declaramos por el nombre, ¿vale? Y en función del nombre, él va a implementar el código, ¿vale? Podemos poner find by y cualquier campo que tenga la entidad, ¿vale? Y además se puede hacer muchas más cosas, ¿vale? Pero básicamente es eso. Como esto sabemos que nos va a devolver solo un usuario, tengo que poner aquí optional usuario. Si pudiera devolver varios, pues sería list usuario, ¿vale? Como buscamos por el email que es único, sabemos que solo nos va a devolver uno. Con lo cual, esto lo podemos copiar y pegar tal cual. Me voy a ir, perdón, aquí a nuestra guía, ¿vale? Y fijaros que puedo esto directamente copiar y pegar. Voy a crear aquí el repositorio. Class, tenemos usuario repository, añado, copio, pego, este usuario lo importo, esto también, y el hosting. Podría haber copiado los import también. Este, ¿vale? Y el repositorio, ya lo tendríamos, nos faltaría aquí el @repository. ¿Vale? Podemos haberlo copiado entero. Fijaros que aquí se le olvidó a la IA poner el @repository, ¿vale? Acordaros de ponerlo porque si no, no lo va a encontrar. Vale, más cositas. Luego aprovecho para deciros, en la implementación que me ha hecho a mí aquí la IA, esta funciona y según a qué IA se lo digáis, puede ser que funcione o no, ¿vale? Porque esto hay varias formas de hacerlo. Sobre todo esto sí es común, pero la parte que vamos a verlo un poquito después, hay varias formas de hacerlo y incluso alguna IA puede decir alguna forma desactualizada, ¿vale? Entonces mejor copiar este, ¿vale? Que yo ya lo he probado y funciona sin problemas. Bueno, ya teníamos el repositorio. Ahora nos tenemos que crear un User Detail Service. Para implementar la seguridad en Spring Boot nos hace falta crear un service. Los servicios son donde vamos a meter la lógica de la aplicación. ¿Vale? Tenemos que crear una clase que aquí le hemos llamado Custom User Detail Service que implemente este servicio de aquí. ¿Vale? Y debe tener un método que se llame cargar usuario, load user by username, que nosotros aquí escribiendo el código que queramos devolvamos el usuario cargado de la base de datos, ¿vale? Porque él internamente, pues lo que va a hacer es buscar una clase que implemente esta interfaz, ¿vale? Y a través de este método, ¿vale? Nosotros le vamos a decir cómo cargar ese usuario de la base de datos. Ya os digo que esto, aunque va a tener así muchos pasos, al final se hace una vez en el proyecto y es siempre igual. Bueno, pues este servicio lo voy a copiar, me lo copio aquí con los imports, que tarda menos. Aquí nos vamos a crear un paquete de servicios. Aquí me creo una clase Custom User Details Service. Este nombre en realidad podría ser cualquiera, ¿vale? Lo añado, le digo que es un... Bueno, creo que lo tenía todo copiado. Pego. Vale, y lo único... Vale. Fijaros, import que he copiado de aquí, como en el ejemplo tiene otro paquete principal, ¿vale? Pues no funciona. Pero con eso lo quito y lo voy a poner solucionado, ¿vale? Tenemos un servicio, ¿vale? En el que inyectamos el usuario repository y a través del usuario repository buscamos el usuario que se quiere identificar con este email, ¿vale? Lo devolvemos en este método y si no se lanza una excepción, ¿vale? Con esto estaría. Fijaros que aquí no viene puesto el AutoWire para inyectar este usuario repositorio y que él se encargue de crear ese objeto que lo podemos utilizar, ¿vale? Una de las formas de inyectarlo es esta y otra forma es por medio de un constructor, ¿vale? Como aquí ponemos require constructor, lo que hace es que crea un constructor con todos los parámetros requeridos. Como aquí le ponemos final, este sería requerido. Entonces, internamente crea un constructor
en el que se incluye este parámetro y es otra forma de inyectarlo, ¿vale? Porque por si os extraña no ver aquí el AutoWire, ¿vale? Otra forma de hacerlo es poner aquí el final, ¿vale? Y decirle al Lombok que cree un constructor con los argumentos requeridos, ¿vale? Podemos hacerlo de las dos formas. Si veis más claro lo otro, ponéis aquí el AutoWire, ¿vale? Y funciona exactamente igual. Ya quitaríamos el final, ¿vale? Y se quedaría así, como prefiráis. Yo lo dejo igual que el ejemplo. Vale, más cosas que necesitamos. Servicio JWT. Este servicio se va a encargar de generar el token, ¿vale? Vamos a inyectar por parámetro un objeto que se llama Authentication que contiene los datos del usuario que está identificado ya en el sistema, ¿vale? Luego, a partir de ese objeto, coge los roles, ¿vale? Fijaros que coge los Granted Authority que hablábamos antes. Vamos, básicamente coge los roles y los separa por comas, ¿vale? Y luego aquí nos crea el token. Fijaros que en el punto Savie nos crea el getName, que en nuestro caso va a ser el email. Quién emite el token, o sea, el nombre de nuestra API. Cuándo, ¿vale? La fecha actual. Cuándo expira, ¿vale? Esto fijaros que es en milisegundos. Entonces cogemos, esto sería la fecha actual en milisegundos y le sumamos un número de milisegundos que queremos que los que expire, ¿vale? Que esto serían 24 horas transformado en milisegundos, o sea, 24 por 60 por 60 por 1000, ¿vale? Aquí, a ver, aquí incluimos los roles del usuario, ¿vale? Que para eso hacíamos esto, la firmamos y con esto finalizamos, ¿vale? Y con eso ya estaría. Pues todo esto vamos a copiarlo, ¿vale? Y nos creamos uno igual. JWT Service, pues me voy aquí servicios, nuevo, Java Class, JWT Service, creo que se llama así, sí. Lo creo, lo añado a GitHub, pego, veo que está todo bien. Vale, cuidado al copiar, pegar, no copiéis el paquete, ¿vale? Porque no va a coincidir. Y en principio esto ya estaría. Más cosas que tenemos que hacer. Un archivo de configuración de seguridad, ¿vale? En este archivo, por aquí os lo explico también, ¿vale? Esto ya estaría, ¿vale? Que es el servicio que acabamos de crear para firmar tokens, ¿vale? Cosas que tenemos que incluir el token y cosas que no, ¿vale? Que lo podríamos modificar aquí, podemos añadir más cosas. Por ejemplo, si quisiéramos añadir el ID del usuario, ¿vale? Podemos poner otro claims, ID y el ID del usuario. Vale, y ahora iríamos por esta parte, que sería la configuración de seguridad del Spring. Para esto hay que añadir un archivo de seguridad. Con esta anotación de aquí le decimos que este va a ser un archivo de configuración de seguridad, ¿vale? Un archivo de configuración, mejor dicho. Con esto habilitamos la seguridad, ¿vale? O mejor dicho, le decimos que este es un archivo que va a habilitar la seguridad, que va a configurar la seguridad. Y esto ahora lo veremos un poquito después, que esta anotación lo que hace es que habilita que podamos poner en cada endpoint de forma independiente qué roles, ¿vale? Van a poder acceder a cada endpoint, ¿vale? Este no es indispensable, solo si queremos utilizar eso. Luego aquí tenemos otra vez el requiere dar constructor, ¿vale? Para que inyecte este servicio de aquí. Y luego tenemos todo este código. El código, fijaos, os explico alguna cosa. Por ejemplo, este es para deshabilitar una protección que trae por defecto Spring Boot, pero que es solo para cuando hacemos renderizado en el servidor. Es decir, cuando tenemos formularios tradicionales, cuando no separamos el backend y el frontend. ¿Vale? Hay un tipo de ataques que se pueden hacer, ¿vale? Que se llaman CSRF, que es para proteger, pues internamente utiliza un token y ciertas cosas que en las APIs, como ya se utilizan tokens, ¿vale? Digamos que ya está protegido por defecto, que no nos hace falta. Entonces lo deshabilitamos. También se deshabilitan las sesiones. Si alguna vez habéis trabajado con aplicaciones con renderizado en servidor, se suele utilizar variable de sesión y el servidor guarda información del cliente, ¿vale? Pues aquí, como decíamos antes, es sin estado. O sea, el servidor no guarda ninguna información de que el usuario esté logueado o cuando se ha logueado. O sea, el servidor lo único que hace es generar el token, se lo devuelve al cliente, ¿vale? Y todo se delega en el token. O sea, cuando el cliente nos envía el token al servidor, pues nosotros comprobamos que el token es válido y hacemos las acciones que sean necesarias, ¿vale? Pero no se va a guardar la información en el servidor de qué usuarios están identificados en cada momento, ¿vale? Por eso le decimos aquí
que no guarde información sobre las sesiones de los usuarios. Vale, ahora, esta parte de aquí indica que vamos a utilizar tokens JWT, ¿vale? Que esto simplemente lo copiáis y lo pegáis y lo creéis y ya está, ¿vale? Porque si no complicamos un poco la cosa. Y esta parte sí que es interesante porque aquí configuramos de forma centralizada a qué URLs va a poder acceder los usuarios de forma pública, que es este permit all, qué otras URLs va a ser necesario estar identificados y qué URLs va a ser necesario algún rol específico. ¿Vale? Todo eso lo vamos a configurar aquí, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Fijaros que al final dice cualquier otra cosa que esté autenticado. ¿Vale? Esta parte sí es donde vamos a tocar. Y luego ya todo esto, pues igual, esto es para indicar cómo se validan los JWT, esto es, pues le decimos cómo extraer los roles y demás, ¿vale? Pero esto lo copiáis, lo pegáis, que va a ser siempre igual y ya está, ¿vale? Con esto le indicamos qué algoritmo de cifrado vamos a utilizar, ¿vale? Que ahora el más moderno, digamos, que se utiliza es bcrypt y bueno, aquí para validar el email y el password, ¿vale? Pero todo esto lo copiáis y lo pegáis y ya está, ¿vale? Donde sí vamos a tocar es esta parte de aquí. Vale, pues voy a hacerlo yo. El JWT Service. Vale, este es... Vale, perdonad. El security config. Me lo copio entero con el import. Vale, y le hemos llamado security config. Me voy a crear... Podemos crearlo... Pero me voy a crear un paquete de configuración. Le pongo config y aquí dentro me creo el archivo. Lo añado a Git, pego, compruebo todos los import. Vale, fijaros que como yo tengo otro paquete, ¿vale? Tengo com.example.api empleados. Vale, ahora es, ¿vale? O si queréis simplemente lo borráis y os vais por aquí, ¿vale? Y os va a decir importar clase y él ya os lo importa automáticamente. Vale, pues ya tendríamos lo que os digo, donde vamos nosotros a tocar es aquí. Fijaros que aquí podemos ir poniendo request matched y aquí, por ejemplo, decir, pues a la parte de /admin /**, esto sería obligar a que esté autenticado, pero en mi caso, o valdría, puede negar todos, que vale anónimos, pero en mi caso le voy a decir que debe tener un rol específico que fuera admin. ¿Vale? Pues a partir de este momento, a todos los endpoints que partan de esta URL, ¿vale? El asterisco quiere decir que valen subcarpetas también. Así sería solo el primer nivel, ¿vale? Querría decir que cualquiera de estos endpoints, sería obligatorio que tuviera en la base de datos guardado que posee el rol admin, ¿vale? Que en la base de datos se van a guardar con este nombre, ¿vale? Pero aquí solo tenemos que indicar que tenga el rol admin. Vale. Esto, un ejemplo. De momento lo borro, ¿vale? Y luego podemos probar a añadir alguno. Bueno, ya tendríamos el security config, donde configuramos toda la seguridad. Vale, y continuamos. Fijaros, ahora ya lo tendríamos configurado todo, ¿vale? Y ahora lo que nos falta es crear unas clases que son las que vamos a recibir cuando el usuario haga login y las que vamos a recibir cuando el usuario se registre. ¿Por qué no recibimos directamente la entidad usuario completa? Pues porque la entidad usuario completa, fijaros que le hemos puesto muchas cosas, ¿vale? Porque yo no quiero que el usuario, por ejemplo, me intente insertar este dato de aquí, ¿vale? Si yo dejo y le pongo al controlador de login, le digo que lo que espero es un usuario, una entidad usuario, ¿vale? Que cuando el usuario ponga /login, quiero que reciba por aquí la entidad usuario, lo que va a pasar es que el sistema va a todos los datos que vengan en ese usuario, los va a copiar a estas propiedades. Entonces va a intentar modificar, bueno, el email, los roles que,
bueno, los roles tampoco querría, ¿vale? Pero el email no pasaría nada. El ID sí que se protege por defecto, ¿vale? El password lo podría yo intentar cifrar, pero claro, tendría que comprobar que no me meta este enable porque yo quiero manejarlo yo, que no meta los roles que él quiera porque quiero manejarlos yo. ¿Vale? Entonces, la forma correcta de hacerlo es crear una clase que contenga solo los datos que yo espero recibir del cliente, ¿vale? Que yo le permito al cliente insertar, que en este caso pues serían email y el password, que además yo antes lo voy a interceptar y lo voy a codificar, ¿vale? Entonces, lo que se hace es que en vez del login recibir la entidad usuario completa, creamos una clase, ¿vale? Digamos una clase intermedia que se llaman DTOs, que esa clase recibe los datos que yo quiera recibir y después ya me genero yo aquí de forma manual. A ver, bueno, aquí no, es que estoy en login, perdón. Aquí en register, ¿vale? Fijaros que aquí recibe, en vez de la entidad usuario completa, recibe un objeto de la clase register request. ¿Qué es lo que hace? Pues después, mediante código, creamos nosotros la entidad de usuario, pero ya lo almacenamos como nosotros queramos. ¿Vale? El email si lo asignamos directamente, el password lo codificamos antes, le asignamos el rol que queramos y la habilitamos. O no, ¿vale? Lo que queramos. Y luego lo guardamos. Pero no lo hacemos directamente, no recibimos directamente una entidad de usuario y la guardamos directamente. ¿Vale? Tendríamos en todo caso que comprobar aquí a ver qué datos vienen, qué datos no. La forma correcta de hacerla es esto. ¿Vale? Fijaros por aquí, os lo explico un poquito, que sería esta figura. Una aplicación de Spring Boot ya completa, ¿vale? Ya más profesional, que hemos empezado un poquito la unidad anterior, que todavía no utilizábamos servicios ni utilizábamos DTO, pero una aplicación profesional tendría esta pinta. Tendríamos los repositorios que hacen a base de datos, que eso sí lo hemos hecho, los servicios, que es una capa intermedia entre los controladores y los repositorios, ¿vale? Esto también en los vídeos de acceso a datos se explica un poquito más. Esta capa lo que hace es que en vez de que los controladores tengan la lógica de negocio y además cómo se comunican con el cliente, pues a los controladores solo dejamos la función de comunicación con el cliente y la parte de la lógica de servicio la pasamos, o sea, la lógica de la aplicación la pasamos a los servicios. ¿Vale? Entonces el controlador llama servicio, el servicio llama repositorio y luego de vuelta se vuelve todo. ¿Vale? Y fijaros que del controlador a la aplicación del cliente lo ideal no es que se manden y reciban entidades como sí que ponemos por aquí, sino que aquí lo ideal es que se devuelvan siempre DTOs y se reciban siempre DTOs. Por lo que os decía, porque siempre va a haber información de la entidad que no queramos enviar al cliente, ¿vale? Pues por ejemplo el password, aunque esté codificado, incluso no se lo queremos enviar al cliente, ¿vale? Pues no mandamos la entidad usuario completa, sino que la transformamos en otra clase que solo tiene lo que nosotros queramos y ya se la mandamos al cliente. Y cuando el cliente nos hace peticiones, igual. Nosotros queremos controlar qué datos vienen del cliente, ¿vale? Entonces creamos otro DTO. Normalmente se hace, pues por ejemplo, para usuarios. En este caso, como es login y registro, sí tiene unos nombres particulares, pero imaginaros para un aula, pues crearíamos, por ejemplo, un aula request que va a venir con los datos que nosotros queramos y un aula response con los datos que queramos devolver, ¿vale? O a veces se le llama aula DTO, ¿vale? Pero este tipo de clases se le llaman DTOs, son Data Transfer Object, ¿vale? Aquí explico un poquito lo que es, pues por ejemplo lo que os decía, si queremos tener todos los usuarios, pues no queremos devolver, por ejemplo, la contraseña. Entonces creamos un usuario DTO o un usuario response con los datos que nosotros queramos devolver. ¿Vale? Eso habrá que mapearlos, habrá que coger el usuario de la base de datos y copiamos los datos que nosotros queramos a usuario DTO y después los devolvemos. ¿Vale? También se utilizan cuando hacemos consultas a base de datos de varias tablas que devuelven varios resultados que no coinciden con ninguna entidad, ¿vale? Para devolverlos al cliente, pues creamos una entidad DTO, ¿vale? Con los datos que queramos devolver y se los devolvemos. Para crear estas clases y estos objetos se pueden utilizar o bien clases tradicionales o bien records, ¿vale? Que es lo que vamos a hacer aquí para que los empecéis a conocer. Estos existen desde Java 14, ¿vale? Antes no existían. Y fijaros, tienen esta pinta. Un record no es más que una clase, ¿vale? En la que por defecto tenemos los get, también tenemos los, por aquí lo pongo, los equal, toString, hashcode y getter, ¿vale? Por defecto, sin utilizar lombok ni nada, sino que ya es una propiedad intrínseca de Java, ¿vale? Lo que no tienen son set porque son objetos inmutables, es decir, no se puede modificar una vez que los creamos, ¿vale? Pero nos vienen bien para lo que recibimos del usuario y después ya creamos nuestros datos de usuario, lo que queramos, o lo que vayamos a devolver, ¿vale? Para esto nos sirven perfectamente. Por ejemplo, el DTO de registro, pues solo necesitaríamos el email y el password, ¿vale? Y el DTO de login solo necesitaríamos, pues igual, el email y el password.
Al de registro, por ejemplo, podemos añadir un password 2, ¿vale? Para comprobar que los dos son iguales, que no se haya equivocado, ¿vale? Pues ahora en estas clases, estos objetos, podemos poner exactamente los datos que queremos recibir del cliente y devolver, ¿vale? Luego, otra cosa, por aquí vienen unas anotaciones que son de validación. Esto también está explicado en el vídeo que os voy a dejar de acceso a datos, ¿vale? Pero básicamente sirve para que de forma automática Spring Boot compruebe estas validaciones, ¿vale? Que este dato no venga en blanco del usuario y que se corresponda con un email, ¿vale? En el formato. Esto sería igual, ¿vale? Hay varias, que son todas estas. Not null, que es solo el campo no nulo. Not blank, que incluye que no sea nulo, pero tampoco en blanco. Not empty para colecciones, que no sean vacías. Número de caracteres. Valor máximo y mínimo de números y formato de email, ¿vale? Para que esto funcione, además de poner estas anotaciones y este mensaje, nos va a hacer falta. Este es el mensaje que se le va a devolver al cliente, pero además de poner solo las anotaciones, nos hace falta incluir una dependencia de validación y además en los controladores indicar aquí valid, que esto lo que va a hacer es validar esta entidad que viene por aquí, ¿vale? Esto lo que va a hacer es que este valid, lo que le estamos diciendo es que esta entidad que viene por aquí, register request, compruebe estas validaciones que hemos puesto aquí, ¿vale? Si no ponemos el @valid, no las comprueba, ¿vale? Nos va a hacer falta eso y un manejador global de excepciones que lo que va a hacer es que cuando eso suceda le decimos qué queremos que haga, que es mandar un mensaje de respuesta al usuario informando de ese error, ¿vale? Ahora en el ejemplo os lo incluyo y lo veis. Bueno, voy a copiar estos DTOs, ¿vale? Que también los tengo por aquí para copiar, pegar. Fijaos que el DTO tiene también aquí al final unas llaves, ¿vale? Y está separado por comas, no por puntos y comas, ¿vale? Pues lo copio. Este es login request. Me lo voy a crear en un paquete llamado DTO. Creo una nueva clase y fijaros que por aquí me viene record, ¿vale? Y se llamaba esta login request. Vale, lo creo y lo pego. Cuidado de aquí. A ver, vale, me dice que no tengo incluida la dependencia de validación, ¿vale? Así que la voy a incluir. Validation Spring Boot Maven. Aquí, al crear el proyecto también la podemos haber incluido, ¿vale? Es la de Starter. Esta es. La 4 no, ¿vale? Que todavía no estamos con la versión 4. Me voy a copiar la 3. Vale, me voy a nuestro POM. Y por aquí, donde tengo todas las de Spring Boot, lo pego. Vale. A ver qué me está diciendo aquí. Vale, la borro y así las de Spring Boot las puede coger él de forma automática. Actualizo. Maven. Vale. Y a ver si ahora ya lo encuentra. ¿Veis? Ahora ya se me ha ido el rojo. Vale, ya tendríamos login request. Ahora voy a crear register request. Creo aquí un nuevo DTO. Register request. Lo añado a Git. Fijaos una cosa importante, que aquí no tenemos que poner el entity, porque si pusiéramos @entity, Hibernate, ¿vale? Iba a entender que esto es una entidad y que la tiene que crear en la base de datos, ¿vale? Que no es el caso. O sea, estas clases solo van a existir aquí en código para guardar datos, ¿vale? Que van a navegar entre las capas de nuestra aplicación, que van a venir del frontend y nosotros lo vamos a pasar, después vamos a crear un objeto y después ya lo guardaremos nosotros en base de datos, en alguna entidad, ¿vale? Pero estas clases no tenemos que poner el @entity. Vale. Bueno, ya tendríamos nuestros DTOs. Ya nos queda poco. Ahora lo que nos falta es crear nuestro controlador de login y registro, ¿vale? Y ya va a ser nuestro último paso. Ese y configurar lo que hemos comentado antes de security config. Vale, controladores de login y registro. Fijaros. Por efecto, os lo he puesto aquí en /auth, ¿vale? Dentro de /auth, sabéis que el @request mapping lo que hace es que pone como una ruta
general para todos los endpoints, ¿vale? Si yo ahora aquí pongo barra login, pues en realidad va a ser barra auth barra login, ¿vale? Pues cuando yo ponga barra auth barra login, va a esperar un login request en el body, ¿vale? Como cuando creamos objetos. En request body, ¿vale? Va a esperar un login request que va a tener el nombre de usuario y contraseña, ¿vale? Acordaros. Y además le estamos diciendo que queremos que lo valide, ¿vale? Esto va a devolver un response entity de algo, ¿vale? La interrogación nos sirve para eso. Aquí autenticamos estos mecanismos que tiene Spring para que nosotros manualmente autentiquemos al usuario, ¿vale? Por medio de su email y password. Si diera algún fallo, nos saltaría esta excepción, ¿vale? Que la tenemos aquí controlada, que lo que hace es que va a devolver un response entity con un authorize y en el cuerpo este mensaje, ¿vale? Acordaos que usamos el map.off cuando queremos devolver algo parecido a un JSON, ¿vale? Porque es lo más parecido que hay en Java a un JSON, ¿vale? Este sería la clave y este valor. Y si hay cualquier otra excepción, pues devolvemos esto, ¿vale? Aquí lo que vamos a hacer es autenticarlo, generar el token y devolverle el token al usuario, lo que habíamos comentado antes, ¿vale? Un mapa con el token. Y en el register lo que vamos a hacer es, nos viene el register request, ¿vale? Comprobamos si el usuario está en la base de datos, ¿vale? Lo buscamos a partir del usuario repositorio, lo buscamos en la base de datos, ¿vale? Ese email, si existe, devolvemos un error, ¿vale? Porque, claro, aquí sí lo que estamos es comprobando que verificar que este email no existe ya en la base de datos, ¿vale? Con lo cual, comprobamos si existe en la base de datos, devolvemos un bar request y en el body un JSON, ¿vale? Es un mapa que se convierte, acordados, automáticamente a JSON con error, el email ya está registrado. Que no está registrado, lo creamos nosotros un usuario nuevo y lo guardamos en la base de datos. ¿Cómo lo creamos? No podemos crearlo a partir de esto, porque esto no es una entidad de usuario, ¿vale? Lo tenemos que mapear a nuestra entidad de usuario. Pues creamos un usuario, asignamos el email que viene por aquí, asignamos el password que antes lo tenemos que codificar, ¿vale? Para codificar un password tenemos que utilizar este password encode que aquí está autoinyectado, ¿vale? Password encode. Fijaos que aquí también lo inyecta con el register al constructor, ¿vale? Con el private final. Vale, pues ese es un objeto que inyectamos, ¿vale? Podemos utilizar para codificar password, password.encoder.encode y codificamos ese password que venía por aquí, ¿vale? Lo codificamos y lo guardamos en la base de datos. Le asignamos los roles que nosotros queramos por defecto, ¿vale? Que yo le he puesto role-user. Acordaos que aquí siempre en la base de datos se guardan como role-bajo, ¿vale? Y luego ya el nombre que queramos. Y luego en el Spring Security solo indicamos este nombre, ¿vale? Y además le digo que está habilitado. Lo guardo en el repositorio y devuelvo un created usuario registrado correctamente, ¿vale? Con esto ya lo tendríamos todo. Voy a copiármelo entero y me creo el usuario controller. Bueno, aquí creo que le llamamos auth controller. Vale, pues voy a dejarlo como auth controller. Me voy aquí controladores, nuevo, Java class, auth controller. Vale, copio, pego, vale, y me va a fallar esta de aquí, ¿vale? Porque todo esto yo no lo tengo en ES y en Juan Bosco, sino que está en com example API empleados. Vale, pues, o lo voy modificando así, o las borro y las añado abajo, ¿vale? Aquí podría haberlo hecho toda la vez, pero bueno. Vale, con esto tendríamos nuestro controlador. Esto sí que lo podemos modificar como queramos, ¿vale? Imaginaos que la entidad de usuario tiene más cosas, pues habría que añadírselo por aquí, ¿vale? Y también a register request. Imaginaos que aquí tuviéramos un password 2, ¿vale? Imaginaos que aquí tuviéramos otro password porque queremos... Imaginamos que queremos comprobar si el usuario, perdón que esto es un récord, va con comas, que el usuario introduce dos passwords y comprobamos que los dos sean iguales, ¿vale? Para ver que no se ha equivocado. Pues eso lo podríamos hacer, por ejemplo, así. Ya por aquí va a venir otro password y por aquí en algún sitio podríamos decir pues, algo parecido a esto. Si register request.password.equals es igual a register request.password2, ¿vale? Mejor dicho, si es distinto, es decir, si todo eso nos devuelve, esto nos devolvería true si es igual,
Pero lo que queremos comprobar es si es falso. Si todo eso es así, no sé por qué me sale así. Me falta, creo, esta llave. Vale. Eso con paréntesis. Vale, me falta ahí un paréntesis. Vale, pues ahí, por ejemplo, podemos comprobar si los dos passwords no son iguales, pues devuelve un bad request, pero el mensajito sería las dos contraseñas no coinciden. ¿Vale? Entonces, esto ya sí que lo podemos ir modificando como queramos, ¿vale? Ya la segunda contraseña no la guardé en la base de datos, ¿vale? Solo sería para comprobar esto. Vale, esto se me ha colado por ahí. Vale. En principio ya lo tendríamos todo, ¿vale? Entonces vamos ahora a probarlo con Postman. Esto que viene aquí es por si queremos insertar un usuario de prueba en la base de datos, ¿vale? Porque directamente nos viene aquí este password codificado. Si queréis vosotros codificar un password a mano, ¿os acordáis? Era bcrypt, el algoritmo que utilizamos. Pues os metéis a internet en cualquier generador de bcrypt, ponéis un password, por ejemplo un 234, os genera el hash, ¿vale? Y si esto lo guardáis en la base de datos, os podéis identificar con un 234, ¿vale? Lo bueno de este algoritmo de bcrypt es que cada vez que generas el hash, te genera uno distinto, ¿vale? Esto lo que hace es que previene que alguien pueda decir, pues yo voy a coger y hago, que para otros algoritmos está hecho, hago por fuerza bruta que se guarden todas las posibles combinaciones de caracteres de hasta 5, 6 o 7 caracteres, genero todos los hash, los guardo en una base de datos y es una forma de desencriptar, ¿vale? Entonces, por eso este es el algoritmo que ahora mismo más seguro. Vale. Bueno, y ya sería cuestión de ir probando por Postman. Pues vamos a probar. Voy a ver si funciona todo. Reinicio la aplicación. En principio parece que nada fallos. Se crearán las tablas y demás. Vale. Pues ahora probamos. Este ya lo puedo cerrar. Probamos con Postman, que lo tengo por aquí. Vale, pues ahora, fijaos, si intento entrar como security config, he puesto que en /auth permita a todos, pero todos los demás tienen que estar autenticados. Vale, pues fijaos que si ahora intento entrar a empleados, me debe decir que no está autorizado. ¿Vale? ¿Qué tengo que hacer? Registrarme. Pues me voy a ir a /auth /register. Por defecto me va a decir no está autorizado. Vale, es que aquí tengo yo pues de pruebas anteriores, perdonad. Vale. Bueno, vale. Y no es get, ¿vale? Fijaros que para registrarnos es por post. Ahora sí. Vale, vamos a probar a meter los datos. Si no recuerdo mal, hemos puesto email, que voy a poner a.com, password, voy a poner un de estos 4 y password 2, que voy a poner también un de estos 4. Pero vamos a registrarnos, a ver por qué nos dice que no estamos autenticados. Out /register, vamos a ver. En register hemos puesto email, password, password 2, ¿vale? En auth controller, la URL es /auth /register por post. En principio, /auth /register creo que debería funcionar. Y si no, quizá tengamos mal algo aquí. Hemos puesto request matcher /out cualquiera permitir todos. Pues en principio yo creo que debería estar bien. A ver si tengo yo algo por aquí puesto de antes. En JSON. Vale, espera un segundo. Tenemos lo. Bueno, http://
localhost 2.8080/auth/register. Vale, por post voy a probarlo otra vez porque ahí tenía una cookie guardada y yo creo que era lo que me estaba dando problemas. Como JSON, vale, pego esto y probamos aquí. No, pues a ver si me viene aquí algo de información. Redacción falida. Ah, vale. Ha fallado la validación, ¿vale? Lo que pasa es que como no hemos incluido el manejador global de excepciones, por eso no me devuelve aquí el fallo, ¿vale? Porque aquí me parece que habíamos puesto que tuviera 6 caracteres. A ver si es eso. Efectivamente, ¿veis? Usuario registrado correctamente. Vale, ahora voy a probar a hacer login. Y me debería devolver el token. Aquí tenemos nuestro token. Ahora, ¿qué hacemos con este token? Nosotros tenemos que pensar que somos la aplicación cliente, ¿vale? Pues tenemos que guardárnoslo en memoria, yo me lo he copiado, y ahora cuando queramos hacer alguna petición, por ejemplo, aquí teníamos departamentos y empleados, pues imaginaros que quiero hacer un get de empleados, no va a ser ninguno, ¿vale? Porque no, como lo acabo de iniciar, no va a haber ninguno, pero lo que hay que ver es que por defecto me dice que no estoy autorizado, pero si yo le envío el token, que la forma es esta, ¿vale? Aquí en Authorization, ver token, y aquí, este es uno que tendría yo pegado de antes, copiamos, ¿vale? El que me ha devuelto antes el servidor. Ahora lo envío y ahora sí que veis que me sale un 200 OK y me sale vacío porque no tengo empleados, pero me saldrían aquí todos los empleados. O sea, ahora con cada petición tendríamos que estar enviando el token, ¿vale? Si quiero crear un empleado, teníamos email, nombre, apellidos, fecha de nacimiento. A ver si lo puedo hacer un momento. Email, nombre. No, email no. Sí, teníamos el empleado de email. Email, nombre. Apellidos. Email, nombre, apellidos. Fecha de nacimiento. Bueno, como no es obligatorio, creo que sí, me va a funcionar. Vale, pues fijaros que me lo crea, ¿vale? Y lo puedo obtener, pero todo porque se está enviando el token, ¿vale? Lo que tengo aquí puesto, que con cada petición se envía el token. En cuanto modifique el token, ya no me va a funcionar. Si, por ejemplo, pongo ya por aquí una letra, fijaros que ya no me va a funcionar, ¿vale? No estoy autorizado. Vale, pues con esto ya lo tendríamos. Lo único, por aquí os pongo algunas pruebas y demás, ¿vale? De cómo hacerlo. Lo único que nos faltaría es cómo proteger endpoints con roles, ¿vale? Es decir, indicar en un endpoint concreto que sea necesario un rol concreto, ¿vale? Que se hace con esto, con preauthorize. Justo encima de cada método, ¿vale? Podemos poner un preauthorize y si es un solo rol, hash role, y si son varios roles, hash any role, ¿vale? Y esto lo que haría es que podían, o sea, sería, aquí podrían acceder tanto los usuarios que tengan este rol como los usuarios que tengan este otro, ¿vale? O si el usuario tiene los dos, por supuesto. ¿Vale? Esto ya lo dejo a vosotros para que lo probéis. Simplemente, ¿vale? Sería de esta forma. Aquí veo un poco todo el flujo de proyecto y demás. Y aquí os pongo algunos ejemplos más, ¿vale? De cómo configurar de forma global. Así lo configuramos para toda la aplicación, ¿vale? Y así por endpoints, de forma individual, ¿vale? Aquí podemos poner que tenga un rol, también que está autenticado, ¿vale? Aquí se pueden poner varias cosas, si le dais a control espacio vais a ver qué os sale. Y aquí sería de forma global, ¿vale? Pues aquí, por ejemplo, ponemos que auth es público, que barra public es público, y luego aquí podemos configurar o bien solo por rutas, ¿vale? Por ejemplo, barra API, barra profesores, barra cualquier cosa sería necesario admin. ¿Vale? Acordaos que dos asteriscos incluyen ya cualquier subruta y un asterisco solo el primer nivel. O incluso podemos hacerlo por método, ¿vale? Que los get pudieran hacerlo los usuarios, pero para insertar ya tuviera que ser administrador, ¿vale? Pues aquí podemos ir añadiendo líneas con todo lo que queramos. Y siempre al final se suele poner algo como esto, ¿vale? Cualquier otra ruta, pues autenticada, ¿vale? Cualquier cosa que no hayamos incluido ahí, que tenga que estar autenticado, ¿vale? Por aquí os los explico. Bueno, pues dejo ya el vídeo, que me parece que si no se va a quedar ya muy largo. Venga, un saludo.